Ah, y lo de la doble pantalla. Sí, sí, por Twitch algo que es lo importante. Sí. Tampoco hace tanto. O sea, en directo yo, estando yo en directo, sí. Pero he estado emitiendo también últimamente. Entonces, claro, estar estoy. Riera, si puedes ponte un poquito más para adelante. Ahí, 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 clavado, clavado, clavado. Ahí está. Ahí está. Esto es como... No sé si lo habéis visto alguna vez. Pues yo últimamente veo bastante vídeo de análisis de fútbol. Un vídeo que estaba analizando en RI. Que analizaba el partido del Barça United de la final de 2011. Que decía que Pedro no se moviera. Porque abarcaba todo el espacio para la gente por dentro. Pues ahora mismo igual, pero con la cámara. Ahí está perfectísimo, sí, sí. Sí, lo acabo de ver. Y lo que no entiendo es por qué. Porque estaba configurado igual de antes. Espérate, voy a tocar aquí, pero... Vale, creo que ya. A ver, habla ahora. Voy a, voy a ir tocando por aquí para ver si... Dice que no, Capel. Ahora sí. Ahora sí lo tienes que escuchar. Hola, buenas. Ahora sí nos escucháis. Hola, Ahora sí, buenas. ahora. Perfecto. ¿Ahora se escucha o no? Ahora se tiene que A escuchar ver qué. 100%. Ahora Ahora sí, sí. vale, vale. Madre mía, la que me Bien, lía el pues Streamlabs cada vez, Cada directo me lía una distinta, es increíble, Es increíble. eh, Sori está aprendiendo a base de bofetones del Tal cual, Discord. Sí, ahora mismo soy el sparring de Discord. Oscar, Sori lleva un mes emitiendo más o menos y emite una vez por semana, no mucho. O sea que habrá hecho 4 o 5 directos y aún está aprendiendo a cómo desenvolverse. No, Pero sí, bueno, ya ya hemos sé. conseguido Sí. que nos escuchéis todos. Desenvolverme, desenvuelvo, pero es lo que te digo, cada vez me sale una cosa nueva. Espero que no. Ya para el siguiente, pues mira, estoy esperando así. Deseoso. Decíamos, Oscar, que empezaste a entrenar muy joven. Que has hecho ya, Sí, ahora ya casi más carrera de entrenador que de jugador. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Además te puedo decir que no partió, por lo menos yo no tengo conciencia, ¿no? De que mi llegada al mundo de los banquillos fuese vocacional.
porque fue prácticamente algo, bueno, pues que surgió en un momento en el que la gente de mi barrio, los padres de los niños, necesitaban un entrenador, ¿no?, para un equipo alevín, y bueno, me lo propusieron a mí. Yo les dije que en tanto en cuanto buscasen el entrenador apropiado, pues yo me haría cargo de los chicos, y no mucho más allá de 2 semanas, y bueno, y al final, fíjate, aquí estoy todavía, ¿no? Vaya 2 semanas más largas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que me ha dado tiempo a perder pelo, a llenarme de canas, de arrugas, y la verdad que nunca, no pensaba yo, ¿no?, que 2 semanas iban a dar para tanto. Y no quieres que se acabe, ¿no? Me imagino que el año que viene quieres volver a entrenar, ¿o no? Sí, no, sobre todo porque disfruto del día a día, disfruto. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales por las que yo disfruto del fútbol es por eso, ¿no?, por compartir espacio, tiempo, situaciones, circunstancias, ideas con más gente, desde los jugadores al resto, ¿no?, de intervinientes, ¿no?, en este universo, ¿no?, que es el fútbol, y la verdad que lo disfruto, me lo paso bien, y encima, ¿por qué no decirlo? Pues bueno, pues nos da de comer, ¿no?, que no es poco. ¿Qué crees que te aportó entrenar a los alevines? Porque hay muchos entrenadores de fútbol profesional ahora mismo que solo han entrenado al fútbol profesional. ¿Qué crees que tienes tú de esa etapa con los niños? Bueno, si me centro en lo que fueron o en aquello por lo que decidí extender el tiempo de 2 semanas a 20 años, te diré que en mí surgió un sentimiento de responsabilidad que hasta ese momento no había tenido, ¿no? Es decir, imagínate, a los niños pues empezaban a peinar como yo, a imitar muchas de mis conductas, muchas de mis palabras. Los padres me llamaban para que yo convenciese a los niños, ¿no?, de que era bueno merendar fruta, o de que tenían que dormir a determinada hora, o que tenían que ponerse a estudiar aquello que debían de estudiar, y la verdad que se despertó en mí, ¿no?, un sentimiento de responsabilidad. Vi que tenía cierta ascendencia sobre los chicos, y bueno, y yo creo que ese fue el origen de todo, ¿no?, más allá que evidentemente siempre he sido, pues bueno, pues un loco del fútbol como otros muchos, ¿no?, entre los cuales me imagino que os encontráis. Sí, yo soy el loco y Soris el de fútbol. Has estado toda la vida en España, pero tuviste una experiencia en Qatar, entrenando a la sub-19 de la selección de Qatar, ¿puede ser? Sí, la verdad que sí. Recibí una llamada de Roberto Olave, el actual director de fútbol de la Real Sociedad, y la verdad que fue una experiencia, bueno, inolvidable por una parte, porque es cierto, ¿no?, que coincidí con gente muy preparada. Me encontré una academia, ¿no?, aunque yo no iba a la Academia Spire, sino a la selección, siempre están muy vinculados, ¿no?, ambos organismos, y la verdad que me encontré con un trabajo muy bien hecho en un contexto en el que no es fácil trabajar, porque bueno, pues porque prácticamente desde que naces tienes la vida resuelta, y no hay que ir es decir, no, ellos no tienen el esfuerzo, ya no hablo físico, sino intelectual, como una de sus virtudes en relación al fútbol, ¿no? Es decir, no es un interés desmesurado el que tienen allí por el fútbol. Eso lo hace mucho más complicado, ¿no?, el hecho de construir todo lo que construyó Roberto Olave, lo que a partir de Roberto están construyendo allí. La verdad que, bueno, pues pasamos un año bueno, porque preparamos a la selección para competir en la Copa de Asia. En la Copa de Asia, pues bueno, pues los 2 equipos que nos eliminaron, que quedaron por encima nuestra en el grupo, por el valor doble por el valor de los goles, ¿no?, pues bueno, pues al final estuvieron en el Mundial, porque acabaron entre los 4 primeros. Se hizo, yo creo que, un trabajo digno, y bueno, y fruto de ello, pues se me ofreció continuar allí muchos años más, o varios años más. Oferta que decliné porque sí que es cierto que yo no me encontraba, es decir, no encontraba a Óscar Cano apasionado, no encontraba a Óscar Cano que realmente, bueno, pues está motivado o hipermotivado ante lo que tiene enfrente, y bueno, no podía permitirme el lujo de decir que sí, porque bueno, necesitaba realmente pues regresar y volver al
fútbol nacional y volver a sentirme entrenador, ¿no? ¿Esta es tu única experiencia hasta la fecha como entrenador fuera de España? ¿No quieres volver a repetirlo o no te cierras las puertas a hacerlo? No, a ver, cerrarme las puertas no me las cierro obviamente a nada. De hecho, bueno, pues yo que no dominaba el inglés y que aún sigo casi sin dominarlo, pero aprovecho, por ejemplo, en estos meses, pues bueno, pues estoy intensificando, ¿no?, lo que es el aprendizaje del idioma por lo que pueda ocurrir, ¿no? En un mundo cada vez más globalizado, en el que además el entrenador español, pues tenemos una cierta fama, ¿no?, bueno, de conocimiento, de capacidad y tal, pues bueno, pues no me puedo cerrar la puerta a nada, ¿no? De hecho, pues bueno, pues hay algún equipo de la India que se ha puesto en contacto conmigo, hay también, bueno, pues surgen determinadas propuestas, ¿no?, que después se certifican o no desde otros países y no me siento preparado, la verdad, para cualquier tipo de experiencia ahora mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que la estudiaría bien y tiene que tener o concordar por lo menos con lo que yo soy y con cómo yo vivo esto, ¿no? Porque si no, no merece la pena. Es decir, no, si lo que nos va a mover es única y exclusivamente el dinero o las condiciones económicas, yo me bajo de ese carro porque no soy así, ¿no? Es que ahora abriremos la lata del Castellón. Sorry, no sé si tienes una pregunta antes de esto. Sí, justo se le iba a decir a que hablar de las experiencias en el extranjero. Y muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? De, qué sé yo, un caso de un entrenador español que le ofrece un proyecto fuera en la Premier muy interesante y que a lo mejor no lo quiera coger por el simple hecho del idioma, de que tiene una familia, de tener que cambiar de todo. Tienen que ser situaciones muy complicadas en ese sentido. Sí, pero bueno, nosotros desde que asumimos el hecho de ser entrenadores profesionales sabemos que somos itinerantes, ¿no? Es decir, que tenemos que salir y tenemos que andar siempre con la maleta de arriba para arriba y para abajo, pero lo que sí que es cierto es que ahora encima esa sensación se multiplica mucho más derivada del hecho de que lo estamos viendo, ¿no?, en categorías profesionales, ¿no? Hay equipos que llevan ya 3, 4 entrenadores. Puede ser que la maleta te la llevas, pero no la deshagas, ¿no? Porque realmente esto se está convirtiendo en, bueno, pues es decir, nos consumen, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que en un mundo consumista el entrenador también somos consumidos, ¿no? Hay muchísimas fuerzas, ¿no?, que nosotros desconocemos, ¿no? Y que tratan de convencer a los distintos dueños de los clubes que los que estamos no somos los que tenemos que estar y que sus clientes son los que deben de estar dentro, y eso nos hace ser muy sensibles al cambio, ¿no? Y, por tanto, cuanto antes comprendamos eso y cuanto antes nos adaptemos a estos hechos, pues mucho mejor nos irá, porque así lo relativizaremos todo, ¿no?, en caso de ser despedidos, ¿no?, y también en caso de ser contratados, ¿no?, porque por más que digan, no existe un criterio, ¿no?, o un criterio potente, ¿no?, a través del cual se nos contrata, del mismo hecho que, bueno, que en muchas ocasiones tampoco hay un criterio, pues eso, que tenga mucho valor cuando deciden destituirnos. Y yo es que, Óscar, te lo reformulaba al revés. A ver, en el sentido de que hablábamos de que el fútbol está dentro del consumismo, pero es que eso a un entrenador le limita mucho a la hora de desplegar su idea de juego, ¿no? Porque si un entrenador tiene una idea de juego, esa idea de juego se tiene que ir a los resultados. Entonces, claro, complica mucho la tarea del entrenador en ese sentido, ¿no? Es que yo creo que comprendemos mal lo que es la idea de juego, en el sentido de que los resultados y la idea de juego no van, o sea, para mí van de la mano, es decir, no son cosas distintas, ¿no? Precisamente la idea de juego, lo que sí tiene que comprenderse desde el punto de vista del entrenador, que tenemos que saber manejar mucho eso de relacionado con qué sensibilidad tengo yo, qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me hace feliz a mí y qué se puede hacer, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que, bueno, yo creo o considero en mi experiencia que hay mucho más conocimiento oculto del que creemos entre los jugadores que
que entrenamos, y que muchas veces es el miedo, ¿no?, el que nos limita muchísimo, ¿no? Yo en mi caso sí que es cierto que eso, tendré 1000 defectos, pero eso no lo tengo. Es decir, yo cuando llego a un club trato de hacer aquello que, o por lo que creo que me han contratado, ¿no? Porque cuando se contrata a Óscar Cano, porque se conoce como es, ¿no? Por tanto, trato de no ser otro, ¿no? Pero sí que es cierto que he conocido a muchos entrenadores y muchos de ellos me lo reconocen, que para no perder tiempo y tratar de ganar o adecuarse a lo que se dice que es el fútbol que se tiene que practicar en la categoría en la que se está, pues al final se arrepienten, acaban siendo destituidos también, porque en el momento que firmas ya te queda un día menos por estar en el club en cuestión, y al final no son felices ni en su periodo de estancia en el club ni cuando acaban su estancia en el club, ¿no? Porque, bueno, cuántos entrenadores me han reconocido a mí, ¿no? Dice, joder, podría haber sido yo en esta experiencia, por no ser yo, al final no solo me he cabreado estando dentro, sino que estoy cabreado estando fuera, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es ser uno mismo y bueno, y como uno es consciente, ¿no?, de que va a durar mientras duren los resultados y de que va a dejar de estar cuando los resultados no agraden al que te paga, pues bueno, pues por lo menos que cuando acabe te quede la satisfacción de haber hecho las cosas como tú crees que había que hacerlas, siempre y cuando esa creencia también esté absolutamente enmarcada en lo que son las capacidades de los jugadores que dirigen. Antes de abrir el melón del Castellón, no sé si lo habréis notado y no sé si lo sabéis, pero Óscar es de Granada y esta noche, el Granada tiene partidazo. Así que por eso hacemos el directo hasta ahora, para que Óscar pueda ver su Granada, yo mi Villarreal también, no solo por Óscar. ¿Crees que hay posibilidades de que el Granada remonte o no? A ver, no sé si fue Juan Malillo el que hablaba o hacía una distinción entre probabilidad y posibilidad. Posibilidad hay de cualquier cosa, de que me caiga la lámpara encima ahora mismo, ¿no? Ahora, la probabilidad de que me caiga es mínima, ¿no? Pues eso es lo que pienso. Es decir, yo creo que el Granada lo tiene muy difícil, pero sí que es cierto que la trayectoria del equipo es inmaculada, y no porque Diego sea amigo mío, porque Diego Martínez no solo es amigo mío, sino que fue segundo entrenador mío y jugador mío. Cuando estudiaba INEF en Granada, sí. Y tengo muchos amigos dentro de ese club, los preparadores físicos, tanto Víctor como Jesús Roche, el José Alfonso Morcillo, que es como un hermano para mí, y creo que han hecho algo que está al alcance de muy pocos, ¿no? Venir a un equipo que estaba en segunda división, ascenderlo, y bueno, y no solo darle estabilidad en primera división, sino conseguir todo lo que está consiguiendo y competir contra cualquier equipo con independencia de quienes estén dentro del campo, ¿no? Es decir, para mí, dentro de la primera división española, es al equipo al que menos se le nota jugar con titulares o teóricos titulares y jugar con teóricos reservas, ¿no? Y eso dice mucho y muy bien, no solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico y de cómo estimula, ¿no?, todo ese capital y todos esos recursos, ¿no?, que están entre los que juegan, ¿no? Óscar, con el Castellón asciendes y luego, a pesar de que los resultados no son del todo malos, en noviembre creo que fue, en enero, el club te destituye, tras encadenar unos cuantos resultados negativos. Ahora el equipo, al menos a mi parecer, no sé si sorry si quieres corregirme, hazlo, el equipo quizá no juega tan bien ahora, pero compite mejor que antes. Bueno, es decir, yo tengo mi opinión respecto no al equipo, porque desconozco qué es lo que se quiere hacer. Como no estoy allí, no cometeré el error, ¿no?, de opinar sobre algo. Bueno, no tengo elementos de juicio para opinar qué se quiere hacer. Yo lo que sí sé es que estaba absolutamente tranquilo, como todo el mundo me veía, porque estaba súper convencido de que el equipo se iba a salvar. Es decir, yo creo que el equipo en ningún momento estaba desahuciado. De hecho, cuando a mí me destituyen, está a un solo punto, que se consigue en 3 la siguiente jornada, de salir del descenso,
y lo que había que, pues eso, esperar el mercado de invierno, que pasasen también unos meses para que los jugadores que estaban en muchos casos debutando en la categoría, pues se hiciesen con la categoría. Y después también considero que mi tranquilidad estaba, o el sustento de mi tranquilidad estaba en aquello que hacía el equipo. Es decir, evidentemente los equipos de arriba, pues sobre todo en su campo te ganaban, también le hemos ganado a algunos, ¿no? Como el caso del Leganés en nuestro campo. Y aquí todo lo marca lo que es el calendario y sobre todo este calendario asimétrico. Es decir, si tú juegas de manera consecutiva cuando todavía no le has cogido el pulso a la categoría, pues contra Girona, contra Sporting, contra Oviedo, además Sporting Oviedo de manera consecutiva fuera de casa, seguida, te enfrentas a la Almería y entonces, pues bueno, pues evidentemente el equipo se te cae un poco, ¿no? Pero bueno, el Málaga no ganó como no ganó, sin tirar a portería, porque Ramón centró y la pelota entró. El día de Logroñés y de Sabadell, en el minuto 93 teníamos 3 puntos y se nos fueron, ¿no? En el minuto 93 por una expulsión en Logroño y por una jugada desafortunada en Sabadell, pero lo íbamos ganando. Y el día de Tenerife, que es el penúltimo partido que se disputa conmigo, en el minuto 30 y mucho, o 30 y poco, sobre el minuto 30 de la primera parte, tenemos el balón en el punto de penalti a nuestro favor, cuando el Tenerife todavía no se había acercado a nuestra portería, ¿no? Es decir, son pequeños, o el día del Lugo, por ejemplo, que todavía está dando la vuelta al mundo ese gol, después de verlo 150 millones de veces repetido, no sabemos por qué nos anula el 1-0 en el minuto 88 el árbitro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues son errores que cometemos nosotros, que cometen los árbitros, porque son humanos, que te condicionan a no tener pues esos 5 o 6 puntos más que podían haber hecho que el equipo al finalizar la primera vuelta pues estuviera 4 por encima del descenso, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues ya sabéis que todos los equipos de la parte baja de la clasificación, o por lo menos un porcentaje altísimo de ellos, hacen muchos más puntos, no algún punto más, sino muchos más puntos en la segunda vuelta, que esa era nuestra esperanza, obviamente. Nosotros también lo hubiésemos hecho, el Castellón actual también lo está haciendo, y el hecho de que diga, es decir, lo que confirma que todos los equipos, todos los años hacen más puntos en la segunda vuelta que en las primeras, lo confirma el hecho de que haciendo un porcentaje de puntos más que interesante, se está más o menos como lo dejamos, es decir, un punto por encima, un punto por debajo del descenso, ¿no? Lo que sí tengo claro es que con Óscar Cano y sin Óscar Cano, no solo deseo, sino que estoy convencido de que ese vestuario va a dejar al Castellón en la categoría que merece, porque los conozco perfectamente y porque son 2 años con ellos. Hay un chico o chica en el chat con nombre de usuario impronunciable que dice: Óscar Cano, una de las mejores cosas que le ha pasado al Castellón en las últimas décadas. Creo que, al menos desde fuera es lo que percibo yo, que la afición no... O sea, a pesar de que te destituyeran, que confiaba en ti y que eras... Y sigue siendo el entrenador favorito de la afición en muchos casos. Bueno, ten en cuenta que se venía de una situación de 8 años en tercera división, que el año que asciendes se promete ascenso a segunda A y se invierte mucho dinero, y cuando yo llego se llevan solo 13 puntos, es decir, había que hacer prácticamente obrar un milagro. No por mí, sino conmigo se obra el milagro, es decir, no porque yo lo obrara, sino que conmigo allí se obra, es decir, se hacen 31 puntos creo que en 20 jornadas o en 21 jornadas, un equipo que solo había hecho 13 hasta ese momento. Se consigue una permanencia in extremis y con un presupuesto inferior al año siguiente pues se alcanza la segunda división A, ¿no? Yo creo que parte del cariño, gran parte del cariño viene de ahí, pero también de cómo se han hecho las cosas y de cómo yo he sentido al club y a su gente, ¿no? Si hay algo que me ha sorprendido, dentro de que yo siempre soy una persona que se entrega, que soy pasional, que me ha sorprendido de manera significativa, es que al acabar la experiencia y al venirme a casa me he dado cuenta me he dado cuenta que he estado viviendo en una burbuja 2 años, es decir, he tenido descuidado a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos,
a mi familia más directa, a mi familia más indirecta, a todo lo que pueden ser mis hobbies. Estoy fuera de todo lo que ahora mismo musicalmente, incluso mis grupos favoritos cantan, es decir, estaba absolutamente ensimismado con el Castellón y me imagino que eso también lo agradecen, ¿no? A mí me ha dejado muy marcado esa experiencia y por lo tanto no, huelga decir que les deseo lo mejor, ¿no? Alex, no voy borracho. Monty Junior, no sé si sabes quién es, o bueno, al menos pone que aquí que es Monty Junior, de los mejores entrenadores que he visto en Castalia. Un saludo. Lo que decíamos del cariño de la gente. Óscar, tengo un par de preguntas del chat. La primera es, ¿qué opinión te merece la regla de las 5 sustituciones? Y si crees que se le ha sacado todo el jugo posible. Me imagino que quedará jugo por sacarle, ¿no? Y tiene que ver también con cómo estén siendo las circunstancias concretas de cada partido, ¿no? A mí sí me gusta, porque, bueno, pues haciendo o pensando como entrenador te da la posibilidad de, bueno, pues de reconfigurar muchos patrones, ¿no?, de organización dentro de tu equipo en función de los acontecimientos que se estén dando, que preveas que se pueden dar. Bueno, siempre y cuando no se pierda mucho tiempo, sí que es cierto que a mí me parece una medida acertada, además porque fomenta una mayor participación o la participación de un mayor número de jugadores, por lo tanto ese sentimiento de utilidad que tiene que tener el jugador se remarca mucho más y bueno, y deja mucha menos insatisfacción, ¿no?, entre aquellos que, bueno, pues que habitualmente no juegan, no tienen una otra posibilidad de jugar, otra posibilidad de ser útiles, y para mí, a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta que se puedan hacer 5 cambios, ¿no? Dice otro que si crees que debiste cambiar el estilo de juego esta temporada con el Castellón para tratar de cambiar la dinámica negativa. Es que ¿sabes lo que pasa? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí hay mucha mentira encubierta, ¿no? Es decir, es que nosotros no hemos ido proponiendo aquello que creíamos que era lo mejor para competir contra cada uno de los equipos. Es decir, el que piense que el Castellón se ha parecido mucho a Óscar Cano está muy equivocado. Se ha parecido mucho a los jugadores que en ese momento concreto de la competición mejor estaban. Es decir, no tiene nada que ver el partido que nosotros hacemos contra el Girona o contra el Almería o contra el Fuenlabrada que el que hacemos contra Albacete o el que hacemos contra el Corcón o el que tratamos de hacer contra Mallorca o Español. Es decir, es que aquí hay un rival que evidentemente en muchos casos es mejor que tú y nosotros hemos utilizado todos los recursos futbolísticos y conceptuales que creíamos que podíamos utilizar. En el Castellón, quitando la temporada pasada, tanto los 6 primeros meses de mi estancia allí, en el que había que salvarse, como prácticamente durante toda la primera vuelta que he disfrutado de entrenar al equipo, ya te digo, quitando la temporada pasada, no se ha visto de manera purista el equipo que más me gustaba, porque no se podía. Es decir, yo creo que ahí hay mucho más tópico, ¿no?, que otra cosa. Es decir, yo sinceramente, y mira que no me gustan, tirando de estadísticas, no veía que a nosotros nos tiraran mucho más a portería que le tiran al resto de equipos de la categoría. Llegábamos como y cuando podíamos llegar, no éramos de los equipos que menos goles hacíamos. Creo sinceramente y honestamente que el equipo se hubiese salvado como creo honestamente que se va a salvar ahora. No sé si conoces a Chema Izquierdo, no sé si te acuerdas. Claro, sí, claro, eso es inolvidable, la buena gente es inolvidable. Pues te dejo aquí un mensaje en el chat que nos está viendo. Nos había pedido de entrar, pero como nuestro diseñador nos ha hecho el cuadro del directo ya antes, no ha podido entrar porque o entraba con mi nombre o con el de Sori. Entonces, pero le vamos a leer la pregunta de ¿quién adquiere más importancia a la hora de planificar las plantillas? ¿El director deportivo o el entrenador? O entrenadores, cuerpo técnico. Según en qué club, es decir, según en qué club. Hay clubes que están muy
o cuya construcción, hay plantillas cuya construcción tiene una gran dependencia porque así lo quiere el club por parte del director deportivo. Nos vamos a la élite, léase el Sevilla, aunque evidentemente tiene en cuenta al entrenador, y hay otros clubes pues que tienen más en cuenta, ¿no?, lo que realmente exige el entrenador. Pero yo creo que igual que cuando se firma un jugador, se firma para aquello que crees que puede hacer el equipo para competir mejor, cuando se firma un entrenador, me imagino que también se le tratará de acercarle a aquellos jugadores que mejor puedan llevar a cabo aquello que pretende, ¿no?, ese entrenador. Alex pregunta cuál ha sido el mejor director deportivo con el que has trabajado. Pues sabes una cosa, a ver, es que no lo vaya a creer, pero quitando el Salamanca que tenía Balta, los demás clubes por los que... Sí, Félix Cobo, que estaba también en el Granada, aunque su papel como director deportivo al no vivir aquí en Granada tampoco era el de un director deportivo al uso. Es que los demás clubes donde he estado, y mira que eran grandes clubes, no tenían constituida una dirección deportiva, ¿no?, sino que el entrenador al llegar pues convivía y compartía el trabajo, colaboraba con algunas personas que estaban encargadas de hacer las gestiones para firmar a los distintos jugadores. Si tuviese que encatar, sí, aunque no era un director deportivo de la selección en sí, pero más o menos ejercía, sí que es cierto que comprobé con mis propios ojos y por propia experiencia el nivelazo que tiene Roberto Olave, ¿no? Y mira que él lo sabe, ¿no? Prácticamente eran diarios nuestros encuentros, ¿no?, siempre desde el respeto, ¿no? Y creo que se fomentó una cultura de la discusión, por llamarlo de alguna manera, muy, muy productiva, ¿no? Pero las capacidades que tiene para desenvolverse en esos cargos Roberto están muy por encima de lo que conozco de primera mano o de lo que me cuentan otros entrenadores que son sus directores deportivos, ¿no? Muy top, de verdad, muy, muy, muy top. Sorry, ahora te dejo hablar, en el chat Pablo Montesinos te deja otro mensaje que dice que eres un grandísimo entrenador, pero sobre todo mejor persona, que espero que te esté yendo muy bien. Muchas gracias. Andrés, no sé si lo conocerás, que es un compañero de Fondo Segunda. Andrés Rayo en Twitter. Bueno, en Twitter y en la vida real. Me ha dejado 4 preguntas para ti. La primera es saber qué es lo prioritario, si las ideas de un entrenador o si depende de la plantilla, los perfiles de jugador que haya, y a veces el entrenador debe adaptarse a ellos. Yo creo que hay una coadaptación. Es decir, nosotros es que tenemos una visión muy, muy, muy reductora, ¿no?, de lo que es una plantilla. Es decir, sí, nosotros decimos, el equipo es así. Igual el equipo no es así. Yo creo que un equipo representa a las mil maravillas lo que es la palabra pluralidad, ¿no? Dentro de todo lo que puede hacer el equipo, igual solo miramos aquello que creemos que sabe hacer o que ha hecho de aquí para atrás, ¿no? Y yo creo que hay, repito, mucho conocimiento escondido y mucho concepto entre los jugadores, ¿no? Yo creo que los equipos pueden jugar a muchas más cosas de las que nos creemos que pueden jugar, y tenemos que elegir aquella que mejor o que más nos acerque a poder ganar partidos, ¿no? Yo creo que así es la única forma en la que tanto entrenador como jugador van a notar, ¿no?, que bueno, pues que le va invadiendo la felicidad, ¿no? Yo por lo menos es lo que hago, ¿no? Es decir, el que va es Óscar, ¿no? Es que no me puedo negar a mí mismo y yo quiero que mi equipo jueguen pues a aquello que a mí me provoca un mejor estado de ánimo, ¿no? Pero evidentemente todo sin desnaturalizar a los que tienen que jugar y obviamente si no quiero desnaturalizarlos, si quiero jugar a lo que yo quiero, si quiero jugar a lo que ellos son, pues tendremos que encontrar
dentro de esa red de relaciones, probables o posibles, pues aquellas que pues eso, nos hagan optimizarnos o hagan que nos optimicemos todos, ¿no? Es decir, yo creo sinceramente que es una pregunta a la que deberíamos de darle mayor profundidad, ¿no? de la que habitualmente se da. Y una repregunta en ese sentido, Óscar. Ahora que hablábamos de los perfiles que puede tener una plantilla, si tú, por ejemplo, tienes un jugador, te pongo un ejemplo cualquiera, puede ser cualquier posición, un extremo derecho que tiene muy buen desborde, es un jugador muy bueno, que a lo mejor, en cuanto a calidad, es mejor que el titular que tienes, pero el titular te ofrece más al equipo lo que tú quieres. ¿Cómo trabajas con ese jugador que no está jugando y que tiene tanta calidad? Yo es que lo que quiero es ganar. Yo creo que lo que en ambos casos hay que hacer es crearle condiciones. En base a los perfiles yo te voy a contestar o os voy a contestar haciéndoos a vosotros una pregunta. Vemos al Barça. Un 11 que más o menos se repite en el tiempo, ¿no? Y vemos que, bueno, ese 11 no tiene éxito, es decir, no sé cuántas jornadas están, bueno, pues que no transmite eso que debería de transmitir un equipo como el Barça, ¿no? Y llega un partido concreto, no lo recuerdo, creo que fue el día de Sevilla, en el que todo ese potencial que contiene esa plantilla, con los mismos jugadores, explota porque al míster se le ocurre pues salir de 3, darle, pues bueno, reconfigura, digamos, esas relaciones a nivel de espacio a ocupar, es decir, el emplazamiento, la ubicación de los jugadores es distinta, son los mismos jugadores y eso permite, pues bueno, pues que estén más cercanos Busquets, Messi y Pedri, que la salida sea más limpia con 3, que siempre haya un pase más para cambiar el sentido de la circulación. Pues bueno, pues todos esos errores en la toma de decisión que tiene Dembélé siendo extremo, pues se reducen porque ahora lo ponemos por dentro para hacer lo último, así participa menos de la creación del juego y mucho más de lo que tiene que ver con la portería contraria, y surge un conocimiento, o surge o emerge, ¿no? Emergen unas propiedades con los mismos jugadores que 2 semanas antes no la había, ¿no? Pues ahí está la labor del entrenador, es decir, en ver, en crear las condiciones para que el talento y el potencial de cada cual se pueda expresar de la mejor manera y eso nos permita tener la sensación de que podemos ganar partidos, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? ¿Crees que el fútbol actual cohíbe un poco la calidad individual y la creatividad de cada jugador? El fútbol actual no, muchos entrenadores sí. Pero es curioso porque tratando de que el equipo se parezca a nosotros y no a lo que ellos son, muchas veces limitamos la expresión del talento, ¿no? Con lo cual minimizamos las posibilidades del equipo, ¿no? Pero curiosamente cuando se ponen los partidos mal, siempre decimos o siempre pensamos en esos jugadores con una calidad diferencial, ¿no? El problema es que tenemos también una visión, pues eso, muy reduccionista, ¿no? Muy reducida, ¿no? de lo que es el orden. Creemos que el orden es algo idealizado, que nace en nuestro cerebro y no es así. Es decir, es que no es así. Yo creo que el jugador diferente, el jugador diferencial, el jugador con talento, el jugador que realmente se distingue entre los demás, si sabemos crear un sistema de relaciones en el que él esté dentro y genere condiciones para los demás y los demás generen condiciones para él, contiene un orden que evidentemente rebasa, ¿no?, a todo lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Por tanto, yo creo que no es el fútbol actual el que cohíbe a los diferentes, sino los entrenadores, que al final no los ponemos ni les generamos o les facilitamos o posibilitamos que tengan esas condiciones para poder expresarse de la mejor manera posible. Sin dar nombres, en general, ¿qué es lo más difícil de gestionar de un vestuario?
Pues no sé, es decir, lo más difícil de gestionar en un vestuario lo mismo, creo que es similar a lo que es más difícil de gestionar, perdón, en una familia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juego, al final, cuando tú se lo expones bien, cuando tú partes de ellos y no de algo idealizado, ¿no? Sino que, bueno, tratas de descubrir, ¿no? Y de localizar bueno, cuál es la mejor manera de poder jugar, y eso está entre ellos. Es decir, yo no llevo nunca nada a los equipos, es decir, espero a que ellos se expresen y a partir de ahí pues tratamos de organizar algo. Todo lo que tiene que ver con el juego, con el fútbol, pues bueno, pues a mí por lo menos en mis 20 o 20 y algo años de experiencia no me ha generado grandes problemas, más allá de insatisfechos, ¿no? Por no estar jugando, bueno, de este tipo de problemas, ¿no? Y de hechos puntuales que se dan en todos los equipos, que dicho sea de paso, a mí nunca se me han peleado dos jugadores, nadie nunca se ha enfrentado a mí, no he tenido yo ese tipo de experiencias, ¿no? Lo que es más difícil de gestionar son las situaciones mucho más mundanas, ¿no? Bueno, pues jugadores que se divorcian y que pasan por un mal momento y eso le afecta, y bueno, no solo a él, sino al resto de compañeros, porque evidentemente tienen que convivir con él, y si un compañero está mal, los demás también están mal, pues todo ese tipo de las lesiones. Es decir, yo hay algo que en 20 y pico años no he sido capaz todavía de conseguir que no me genere un malestar importante, que es ver a un jugador lesionado, porque creo que la lesión le priva de hacer aquello que más le gusta y no mucho más, ¿no? Es decir, este tipo de gestiones son las más difíciles como en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? La pregunta que acabo de poner en Twitter ahora, para que la gente que ha leído y entre a escuchar esto, ¿qué salto futbolístico crees que hay entre Segunda División B y Segunda? Brutal. Los principales aspectos del juego donde se nota eso. No, la calidad de los futbolistas y todo lo que a partir de ahí se genera. Es decir, en Segunda División B, yo cuando era director deportivo de la Cultural Leonesa, por defecto veía a los demás equipos, ¿no? Pero los partidos que tanto yo como los 7 compañeros que trabajaban para la Cultural Leonesa y que yo tenía que organizar el trabajo de ellos, veíamos ante todo filiales, ¿no? Porque si te das cuenta, en primera y en segunda división, un porcentaje altísimo, que supera el 90%, han tenido todos los jugadores alguna experiencia en algún filial, ¿no? Quitando a los filiales, que se parece en algo al fútbol de élite, el fútbol no se parece en nada, es decir, nada es en nada. Yo creo que a partir de segunda división empieza, como decimos, el fútbol de verdad, ¿no? Es decir, te puedes encontrar en la segunda división A, es decir, hay equipos en la parte baja de la clasificación que tienen jugadores que a lo mejor cobran 1 millón de euros, ¿no? Es decir, estamos hablando de muchos y muy buenos jugadores, ¿no? En segunda B lo hay, sí, lo hay, pero rápidamente se filtran al fútbol profesional, y lo hay sobre todo en equipos filiales, ¿no? Que son de los que habitualmente se nutren los equipos, ¿no? Es decir, yo creo que hay una gran diferencia cualitativa entre los equipos de liga de fútbol profesional y el resto de fútbol. Y en cuanto a jugadores concretos, Óscar, a lo mejor a lo mejor si compara un jugador de primera división y uno de segunda B puede estar más desvirtualizado, pero lo que más le diferencia un jugador de otro, a lo mejor más que en calidad, es más la continuidad de una calidad de juego. Es que parte también de su calidad, yo creo que es nivel, es decir, el nivel del jugador en sí, ¿no? Es decir, lo podemos especificar en 1000 cosas, ¿no? Pero es el nivel, es todo, ¿no? Tú cuando estás en segunda división B y pues ves muchas carencias, ¿no? Pero cuando estás en segunda división A ves que cualquier jugador tiene el mínimo para desenvolverse, ¿no? En esas categorías más elitistas, ¿no? Es decir, hay jugadores que hacen una carrera excepcional en segunda división B, en grandes equipos, cobrando unas cantidades indecentes para un fútbol que no es profesional, y que sin embargo cuando toca la liga de fútbol profesional no es que haga el ridículo, obviamente, pero dura muy poco en la liga de fútbol profesional, precisamente porque no tiene el nivel mínimo que se exige, ¿no?
Es decir, tú o tienes un gran nivel o tú cómo detienes un desmarque de Yuca, o cómo te opones a Raúl de Tomás, o cómo como equipo, si eres de segunda vez, cómo de manera sistemática, pues eso, tratas de hacerle frente al juego de la Almería, ¿no? Es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Que ya se dan en esta categoría, ¿no? Yo creo que hay un salto muy importante, por lo menos bajo mi punto de vista, sin que ello no nos permita ver que hay equipos construidos para estar en Segunda División A y que competirían por mantener la categoría en esta categoría, en Segunda División A, ¿no? Yo el otro día vi, además lo lleva un gran amigo mío como Fernando Esteves, vi el Badajoz contra el Castilla, y a mí me dio la impresión de que el Badajoz es un serio candidato al ascenso, y no solo eso, sino que tiene 7, 8 jugadores o con los que puede competir dignamente en Segunda División A, eso sí, siempre y cuando no le pierdan el respeto a la categoría, hablo del Badajoz o de cualquiera, y sepan, pues eso, reforzar el equipo con aquellos jugadores que realmente tienen una trayectoria en la competición, ¿no? A Andrés Rayo le gusta eso, de que el Badajoz es serio candidato al ascenso. Él es de Badajoz, Óscar. Pregunta, la última pregunta ya, de las 4 que te quería hacer de Andrés, es sobre Marc Mateu. Con su experiencia en segunda, ¿cómo fue su ayuda y la aportación que tuvo en el vestuario? En el campo es obvio y evidente, pero en el vestuario, ¿cómo fue? Bien, Marc es un buen chico, lo que pasa es que esa es una de las carencias, ¿no? Por lo menos yo, que me gusta estar muy en contacto con el jugador, estar muy encima de él, saber qué necesita, si necesita de mis reprimendas, si necesita de llevármelo a cenar, si necesita de alguna palabra concreta para tratar de que, bueno, pues de que se sienta mejor, pues con esto de la pandemia, que no hemos compartido vestuario. Tú date cuenta que llegábamos del hotel de una reunión fría que está relacionada con eso, que estás fuera del estadio, le dices la alineación, los tratas de animar, los tratas de motivar, pones el vídeo que analiza al rival y poco más, y ahora lo que gusta es el vestuario, compartir y compartirse en el vestuario, ¿no? Y de eso no ha habido, ¿no? En este último año, ¿no? Por lo tanto, la aportación de Marc tampoco ha podido ser excesivamente elevada en eso, no por nada, sino porque no compartíamos vestuario, venían vestidos de su casa a entrenar y se iban vestidos de futbolista a su casa a ducharse, ¿no? Lo que sí que es cierto que Marc, pues bueno, pues es un tipo que destaca sobre todo porque es muy realista, es decir, lo relativiza todo, es decir, esas palabras de las conversaciones nuestras, Mister se está haciendo un gran trabajo, esto al final va a salir, ya lo verás, porque bueno, pues son muchos años en la competición, muchos clubes de diversa índole, ha estado en la parte alta, ha luchado por no descender, ha descendido con algunos equipos y él veía que el equipo emitía señales que para él eran positivas y optimistas, ¿no? Y a nivel futbolístico, pues bueno, pues dos cosas muy, muy interesantes. Por un lugar, todo lo que ha aportado, ¿no? A nivel futbolístico al equipo, en lo que son sus capacidades, y a pesar de tener, no sé si 31 años y bueno, y de estar en esa última etapa de su trayectoria y sabiendo perfectamente que con lo que hace todavía le da para destacar en la categoría, no solo para jugar, sino para destacar, son muchas las conversaciones que hemos tenido relacionadas con el hecho de querer mejorar, es decir, hasta tal punto, ¿no?, que es uno de los jugadores que, bueno, pues que habitualmente, pues bueno, pues me pregunta, ¿no?, por distintas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué libro leo? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Yo lo que sí les dije a todos, porque hay muchos jugadores que se han puesto en contacto conmigo desde mi institución, ahí están ellos que lo pueden certificar, es que yo no hablo de nada sobre lo que no estoy yo. Es decir, no, mi relación con los jugadores que he tenido está exenta, o en las conversaciones, mejor dicho, está prohibido
prohibido hablar de cómo se sienten ahora, de si es mejor, es peor el entrenador, si lo hace correr más, si lo hace jugar más, si lo hace sacar los córners con la derecha, con la izquierda, o si es más guapo o más feo que Óscar Cano, ¿no? De todo lo demás aquí me tienen, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues muchos de ellos, no algunos, sino muchos de ellos, pues muchas veces, ¿no? Ayer, por ejemplo, recibí un par de mensajes de dos jugadores, a ver cómo estaba mi familia, mi gente, cómo estaba yo, cómo me encontraba, y bueno, no pasa de ahí, ¿no? Porque yo considero que cuando uno acaba una etapa hay que soltar amarras, ¿no? Porque si no, nunca va a tener esa percepción exacta, ¿no? De lo que ha sido tu experiencia en el club en cuestión, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Soltar amarras. Yo creo que se ha hecho un trabajo desde la honestidad muy digno, que encima ha tenido unos resultados que hacía muchísimos años que no se tenían en Castellón. Por lo tanto, si ya de por sí nos vamos contentos por lo que intentamos, en este caso no solo lo hemos intentado, sino que se han conseguido resultados, todo lo que a partir de ahora pase, que ojalá sea lo mejor que pueda pasar, tiene su procedencia en que alguien o algunos, mejor dicho, ascendimos el equipo, por lo tanto nos debemos de sentir orgullosos y parte de lo que suceda, y bueno, y desear siempre lo mejor. Yo te quiero hacer una última pregunta, una pregunta del chat de Chema. Te quiero leer un mensaje y no sé si Sori tiene que hacer alguna pregunta más y ya cerramos. El usuario de antes, que tiene un nombre que no se puede decir porque es dificilísimo, es importante entender que Cano no es un mero entrenador. Su figura, por lo menos en Castellón, ha significado algo más importante, trasciende en otros aspectos globales del club y eso no es fácil de encontrar. Es persona del club que se impregna de donde entrena. Y lo que es más difícil, el club adquiere parte de su manera de entender el fútbol, el deporte y, ¿por qué no, la vida? Sí, porque... a ver, uno no lo hace con esa... es decir, desde la vanidad, ¿no? De querer dejar legados ni tonterías de este tipo, ¿no? Uno lo que hace es ejercer como entrenador, ¿no? Y ejercer como entrenador tiene que ver con que la gente que te está pagando, la gente que se emociona, que sufre, que llora, que se alegra y que sostiene al equipo, que es la masa social, a esa le tienes que dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Es decir, no te puede quedar nada dentro, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa que para mí es importante, ¿no? Lo que pasa es que como la digo cuando estoy dentro, os agradezco que me deis espacio y tiempo para transmitirla una vez que ya no estoy dentro de ningún club, y es que a los presidentes, a los dueños de los clubes, a los que mandan, siempre les digo algo, ¿no? Les digo que, aunque no sea conmigo, que elijan a una persona, que la elijan porque realmente les transmite aquello que o a través de lo cual se va a construir lo que pretenden, y que le den tiempo a pesar del fracaso. Es decir, hay muchos equipos, vamos a obviar los nombres, en primera, en segunda división B, que sobre todo en segunda división A y B, perdón, la A y en la B, que llevan muchos años tratando de salir de eso que ellos consideran su pozo. Imagínate que hay equipos que llevan 8 años, ¿no?, tratando de salir del pozo, ¿no? Gastando cantidades astronómicas de dinero, ¿no? Es decir, una cosa muy, muy seria, ¿no? Y consumiendo entrenadores como el que consume una lata de cerveza, ¿no? Como la Almería el año pasado. Por lo tanto, yo siempre les digo, mirar, si en 8 años os habéis gastado, no sé, 12 millones de euros, por poner una cantidad, en algunos casos es menos, en otros más, imagínate, 12 millones de euros, ¿por qué no me dejáis a mí o dejáis a otro entrenador 2 años, pase lo que pase, aunque se desciendan 6 categorías, que eso es imposible, pero imagínate, ¿vale? Y me dais la mitad de ese dinero, ¿vale? Es decir, no perdéis nada, vais a perder la mitad de lo que habéis perdido aquí hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a tener una trascendencia maravillosa. Primero porque va a educar a todo el entorno. Este es el que hay y se va a quedar pase lo que pase. Por tanto, el entorno ya lo estás orientando
hacia, vamos con este, que este es el que tiene que estar. El que tiene que estar, evidentemente, va a muerte, va a tope con lo que es él y lo que trata de construir, porque le han dado lo que casi nunca le dan, que es tiempo, ¿vale? Y sobre todo se genera una cultura que, dicho sea de paso, todos los clubes a nivel mundial que han hecho esto que yo estoy diciendo, todos han acabado triunfando, todos, y marcando una época en muchos de los casos, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver lo que ocurre. Que dentro de 2 años ocurre la desgracia, que no suele suceder, ocurre una desgracia, que es que hemos bajado 2 categorías. Pues evidentemente tendremos que salir de la ciudad donde estemos de noche a las 3 de la mañana para que nadie nos vea y no nos apedreen el coche, ¿no? Pero es que yo creo que es la única forma y la única fórmula de no ser, es decir, de que realmente se instale una idea. Lo que no tiene sentido es eso, es decir, son palos de ciego que sí, que a veces suena el botijo y lo tiras, pero bueno, el botijo al tirarlo se rompe y ya no hay más caramelos cuando te los comas, ¿eh? Estos equipos ascensores, ahora subo, ahora bajo, ahora con una idea, ahora con otra idea, ahora con esto, ahora con lo otro, por los miedos a no descender, a no ascender. Es decir, yo sinceramente creo que la única fórmula es esa, y no lo digo con Óscar Cano, con cualquiera. Y relacionado con mi implicación en los clubes es que es así no solo en el Castellón, sino en todos, ¿no? Porque yo me doy en cuerpo y alma, y al darte en cuerpo y alma, evidentemente emites y transmites, y la gente te transmite, y eso al final genera un clima que en muchos casos es un clima que te ayuda, evidentemente, a competir mejor, ¿no? ¿Que trasciendo o no trasciendo? Pues no lo sé, eso evidentemente tendrá que evidentemente expresarlo la gente que está allí en esa ciudad y que está muy cercana, muy próxima al club, ¿no? Y es que a lo mejor, iba a decir, a lo mejor es un ejemplo un poco desvirtualizado, sobre todo por la época en la que fue, te hablo de finales de los 80, como Arrigo Sacchi. Estuvo a punto de ser despedido a falta de un partido y acabó siendo el mejor equipo del siglo XX, solo por continuar el proyecto. Mirar, ya no nos vamos a ir evidentemente al Barça, que cree en una idea y que cuando ha dejado de creer ha sido un equipo más, y de que ahora mismo están volviendo a empezar a reverdecerse, ¿no?, esa esencia, y ya lo tienes ahí compitiendo. Y yo, si hacen las cosas bien, soy de los que piensan que van a acabar volviendo a dominar. Es decir, todos los equipos que tienen una idea, al final, evidentemente, se amparan en un proyecto, ¿vale? Es decir, lo que no puede ser es llamarle proyecto a una serie de resultados que se extienden en el tiempo y que tú dices, bueno, pues como este lleva aquí un año, pues es que esto es un proyecto. No, eso es mentira. Esto no es un proyecto. Esto son una serie de partidos ganados de manera sucesiva a través de los cuales se han conseguido unos determinados resultados, un determinado ascenso y tal y cual, y a eso le llamas proyecto. No, proyecto es sentar las bases y decir, el proyecto es este. Lo mismo que yo tengo un proyecto vital con mis hijos, es decir, y no porque suspenda un examen o porque tenga una semana fiebre lo voy a matar a mi hijo, sino que evidentemente los proyectos en ese tránsito a conseguir crear una marca y ser de una determinada manera, y que eso te pueda llevar a unos mejores resultados y que haya sostenibilidad, que es de lo que se trata, pues evidentemente vamos a pasar rachas muy malas. Es que es lo habitual, ¿no?, en todo lo que está vivo, ¿no? Pero llamarle proyecto, sinceramente, es decir, se llenan la boca de la palabra proyecto la gente que evidentemente ni cree ni sabe lo que es un proyecto. Óscar, hay 2 preguntas en el chat que te quiero hacer para cerrar. La primera es de Vallejo, que pregunta, quiere saber qué te parece la gestión de Sergio Rodríguez en el Logroñés. Y la segunda es de Chema, preguntándote si volverías a aceptar una oferta para ser director deportivo o secretario técnico. ¿Qué circunstancias se tendrían que dar? Y ya con eso cerraremos, a menos que Soli tenga una pregunta importantísima por hacerte. Empezamos con Sergio. Yo es que a Sergio lo admiro, y admiro la forma de proceder del Logroñés. A ver, el Logroñés también es un equipo que llevaba, pues no sé, un montón de años sin estar en el fútbol profesional.
Confió en Sergio para llegar al fútbol profesional y confía en Sergio para mantener al equipo en el fútbol profesional. Sergio y el Logroñés han tenido una racha, corregirme si me equivoco, de que, no sé, en un determinado momento de 30 puntos, no sé si llegaron a conseguir 3, 4. 30 y más, yo creo que fueron, no vale. sé si 40 o 50. Vale. Y todas las voces que salían de Logroño, de la gente que manda en el club, en ningún momento cuestionaban el trabajo o la labor de Sergio. ¿Por qué? Porque las miraban desde teniendo en cuenta todas las variables que influyen en que tú en un determinado momento no obtengas los resultados que crees que puedes obtener. Nuevo en la categoría, todos los recién ascendidos están luchando por lo mismo. Todos, el Logroñés, el Cartagena, el Sabadell y el Castellón. Estar 2 puntos arriba, 3 puntos abajo es muy importante al final de temporada, pero en un momento de la temporada tampoco es trascendental, ¿no? Sin embargo, ellos han confiado y han confiado y han confiado y no sé si llevan 8 de los últimos 12 puntos, ¿no? Por lo tanto, yo quiero que se salve el Castellón, pero quiero que se salve el Logroñés porque son ejemplos que deberían de cundir, ¿no? Para mí, además de eso, pues bueno, pues yo conozco al Sergio como jugador de la Real Sociedad y encima jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Por tanto, mi absoluta admiración, ¿no? Por Sergio, por lo que hace, por lo que el Logroñés hace junto a él y mis mejores deseos, ¿no? Óscar, para ese club. Si quieres que se salve el Castellón, ¿sí?, por temas obvios, y quieres que se salve el Logroñés por el tema del proyecto, ¿quieres que se salve también el Sabadell? Pues me gustaría, evidentemente, claro, utilizando el mismo criterio me gustaría que se salvara, por supuesto, porque estamos en las mismas, además de que Antonio, el recorrido de Antonio tiene muchos paralelismos con mi recorrido, es decir, Antonio coge un club a la deriva que va a caer a tercera, lo salva en la última jornada también, y al año siguiente pues es el equipo con el que discutimos el campeonato de liga hasta que la pandemia pues detuvo la competición, ¿no? Y ahora pues ya no me voy a las formas, ¿no? Es decir, es que ves a un equipo que cree a pie juntilla en lo que hace, en cómo lo hace y que tiene los resultados. Es decir, seguramente si tú hablas con el director deportivo o con la propiedad del club, pues dice, bueno, más o menos, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, son los resultados que tiene que tener un equipo como el Sabadell, ¿no? Teniendo en cuenta, repito, que el Sabadell posiblemente también, como casi todos los equipos, va a hacer más puntos al final de temporada por una cuestión lógica, una cuestión de adaptación, una cuestión de que ya o lo haces o estás muerto y eso te sobreexige. También puede ser que te enfrentes, que yo no digo que los equipos se dejen ganar, creo de verdad en la transparencia y en la limpieza de la competición, pero sí que es cierto que si en la última jornada tú te enfrentas a un equipo que no se juega nada, el futbolista como ser humano no va con la misma motivación, es decir, el que necesita algo evidentemente no lo lucha igual que el que no lo necesita, ¿no? Es decir, pero eso es una cuestión humana, ¿no? Del ser humano, por tanto, pues también, por supuesto, me encantaría que se salvase el Sabadell, ¿no? Y esto no quiere decir que quiero que caiga el Alcorcón y que quiero que caiga, me da igual quién caiga, pero en primer lugar no quiero que caiga el Castellón y en segundo lugar no quiero que caigan aquellos equipos que de verdad anunciaron que lo que construían era un proyecto y lo han mantenido en el tiempo. Y os voy a decir una cosa, es decir, esto es igual que ocurre en Segunda División A, es decir, de manera puntual tú puedes hasta descender, y eso no significa que nunca más vayas a volver a estar, sino que si tú has creado las condiciones necesarias para que un resbalón no suponga que de manera inminente vuelvas a competir por estar en la Liga de Fútbol Profesional, tampoco pasa nada. Es decir, no pasa nada. A mí mi hijo mayor, estando yo en Castellón, me llamó y me dijo, oye papá, yo quiero hacer INEF. Muy bien, pero no lo quiero hacer a través del bachiller. ¿Y cómo lo quiere hacer? Y él me montó el plan. Me dijo que hay una academia que evidentemente es el curso tal, un grado medio, un grado superior y un porcentaje
de ese grado superior, al final hay un porcentaje de plazas que INEF reserva para ese tipo de academias, de estudios y tal, vale. Solo hay un problema, papá. ¿Cuál es el problema? El único problema es que son 2 años más. Y la ventaja es que desde ya me familiarizo con lo que es el deporte, porque evidentemente es un grado medio y un grado superior relacionado con el deporte. Vale, ¿tú quieres hacerlo? Sí. Yo no voy a impedir que tú lo hagas. Pues esto es lo mismo. Es decir, que tenemos la inmediatez como criterio exclusivo y bueno, y así nos va. Relacionado con Chema, que si volvería a ser director deportivo, lo que más me apetece es lo que realmente creo que soy, que es entrenador. Pero, evidentemente, no me cierra nada. Si es un proyecto que de verdad va a tener en cuenta mis ideas, que de verdad va a tener en cuenta el trabajo, que de verdad va a tener una continuidad cuando yo esté o cuando yo me vaya, es decir, que para eso están los sitios, porque claro, tú dices el Castellón, no, es que el Castellón al final compite por no descender, imagínate, que Dios no lo quiera, crucemos los dedos, que al final el Castellón desciende, que creo que está en condiciones de no descender por las sensaciones y por muchas cosas más, ¿no? Imagínate que desciende. Bueno, pues es jodido, es un palo, pero evidentemente, si de verdad se ha comprendido lo que allí se ha construido, es decir, que tú en tu equipo se quede uno de los mejores porteros de la categoría, varios de los mejores defensores de la categoría, un centro del campo que es de segunda división A sí o sí, es decir, poder tener a Carles, a Jorge, a Rubén Díez, poder tener a Juanto, tener a César Díaz, poder tener a Carrillo, que volverá de la cesión del Murcia, poder tener a Jordi Sánchez en lo que sería la Liga Pro, es que es un equipo para volver a competir y a ser favorito para ascender. Por lo tanto, todo es relativo, es decir, todo fracaso, la palabra fracaso es relativa, ¿no? Porque ahí subyace un trabajo que ha construido una serie de cosas que evidentemente van a tener su continuidad en el tiempo con independencia de la categoría, ¿no? Antes de que cierre, sorry, la última pregunta ya. Fueron 12 partidos sin ganar el Logroñés. Un no ganado desde el 19 de abril de noviembre hasta abril. Pues fíjate. Y decían que era imposible cambiar las dinámicas y todo este tipo de historias, y ahora mismo, pues de entre los que se están jugando el descenso, de entre los 6-7 últimos, pues es el mejor clasificado. Y creo, porque bueno, estoy muy al tanto de la categoría, porque me gusta mucho ver partidos de la categoría y todo lo que conlleva el hecho de verlos, creo, si no me equivoco, que tiene incluso ahora 2 seguidos dentro de casa, muy difíciles, pero 2 seguidos dentro de casa. Tú imagínate que saca uno de los 2, se pondrían 42, todavía con 7 partidos por delante, es decir, sería cuestión de los 7 hacer 6 puntos más y prácticamente no, seguramente estarías salvado, ¿no? Y estaban desahuciados, prácticamente había no que echar a Sergio, sino que a poder ser, pues bueno, pues ahogarlo en un pozo, ¿no? Es que es una locura esto. También hubo un colchón que le ha permitido, ¿no? Quizá el Logroñés no sufrió ese proceso tan duro de acostumbrarse a la categoría. Sorry, dale con la última. No, y sobre todo al hilo de lo que decíais, que nos lo ponga aquí Capel por los comentarios, un partido ganado de 19 entre noviembre y abril. Que es una brecha... Es lo que acabo de decir, sorry, que no me escuchas. Pensaba que has dicho solo de los 12 partidos. Y creo que has dicho solo de los 12 partidos, No lo he dicho, bueno, pues vale, pues también. Bueno, lo que fuere. Y ya para finalizar, la última que empieza la Europa League. Vamos a eso, que quedan 13 minutos. Óscar, una pregunta así, por decirlo así, filosófica o... Bueno, me vas a entender algo cuando te la pregunte. ¿Existe un entrenador determinado para un equipo determinado o existe un equipo determinado para un entrenador determinado? Yo creo que es lo mismo. Es decir, yo lo que creo es que sí que es cierto que hay contextos, sobre todo por... Es decir, las ciudades y los clubes están muy condicionadas por aquello que en determinados momentos de su historia les hizo ganar. Entonces lo que tratan es de volver a aquellos estados de ánimo tan maravillosos que me proporcionaba el hecho de ganar, ¿no? Y por eso se
la gente se adhiere a aquello que le hizo ganar, por decirlo de alguna manera. Italia, pues, le está costando mucho cambiar su paradigma futbolístico a los italianos, porque ellos dicen, no, nosotros con 10 jugadores, con 10 porteros, porque iba a decir con 10 jugadores cerca del portero, no, con 10 porteros y un talentoso por allí, al que de vez en cuando le daba por hacer la jugada maradoniana, nos ha dado para ganar mundiales. Estamos nosotros como para decir que aquello no vale, ¿no? Pues el aficionado, el jugador, el entrenador italiano todavía tiene mucha adherencia, ¿no? a esa forma de ver el juego, ¿no? Si te vas a Inglaterra, pues lo mismo. ¿Cuánto ha costado que entren entrenadores a Inglaterra a decirle, escuchar, que esto no puede ser ya en el año 2020 o 2018, patear una pelota, saltar con otro jugador, esperar a que le caiga el mío y bueno, y desde ahí lanzar a portería como si no hubiese un mañana, ¿no? Ya haya una buena selección de tiro, usando terminología baloncestística o no, es decir, tirar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que encima nos decían, no, es que los ingleses consiguen esos golazos porque siempre tiran, ya, pero es que es una de cada 100 veces, es decir, el 99%, las 99 veces restantes se podrían haber hecho otras cosas, que uno no aspira, porque uno no lo dice desde una perspectiva de querer construir en todos los equipos el fútbol como el Barça, ¿no? Pero bueno, yo he tenido conversaciones con gente a la que aprecio mucho, decir, oye, yo creo que dueños de clubes y gente de dirección deportiva y tal, nuestro equipo yo creo que le saca mucho rendimiento a los centros y a los remates, ¿no? Y ya, pero a ver una cosa, la cigüeña no nos va a llevar el balón allí, habrá que proceder de determinadas maneras para que el que va a centrar y el que va a rematar encuentren el espacio y el tiempo, las circunstancias óptimas para que eso acabe siendo eficaz, ¿no? Pues lo mismo digo, ¿no? Y creo que sí, que derivado de eso hay entrenadores que están hechos para determinados clubes, es decir, y determinadas localidades. A mí el otro día no sé quién mi profesor de inglés me comentaba cómo era la gente del Leeds United, cómo era la ciudad, cómo era esa afición, como tal. Claro, ha llegado Bielsa y es que es el anillo y el dedo, es decir, es que Bielsa es muy Leeds y el Leeds es muy Bielsa, por tanto, pues también los clubes deberían de empezar a elegir el entrenador basándose en ese criterio, ¿no? Evidentemente, los entrenadores podemos entrenar en cualquier lugar, pero yo voy a tener un mejor encaje, por no hablar de los demás, en determinados clubes y en determinadas circunstancias, un mejor encaje que en otras, ¿no? Es decir, yo soy de los que dicen muchas veces y a muchos amigos míos, cuando me dicen, oye, mira ese equipo que va a cambiar de entrenador, si yo fuese el director deportivo no firmaría nunca a Óscar Cano, ¿vale? Y sin embargo hay otros que digo, madre mía, si tengo la suerte de clavar allí la pica, la de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues me imagino que tiene que ver con lo que tú preguntas, que evidentemente esa pregunta lleva una afirmación en sí, ¿no? Sorry, lo dejamos aquí ya, que empieza la Europa League. Oscar. Que no haya susto del Zagreb. No, cállate. Primero, gracias por venir, por aceptar la invitación. Segundo, gracias por la paciencia. Y tercero, gracias por aguantar también hasta ahora. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo por hacerlo tan ameno, ¿no? Es decir, que estemos distendidos, que sea de verdad una conversación, que vosotros seáis vosotros mismos, es decir, tal y como sois, que eso se percibe, que no teatralizáis nada. Es decir, sois lo que sois y como sois, y eso se agradece mucho, sobre todo a la gente que creemos que hay que restarle un poco de divismo a nuestra imagen y a nuestra profesión, ¿no? Que parece que somos, ¿no? Nosotros somos gente muy normal, que nos dedicamos a algo que por desgracia es, o por suerte, más público que otras cosas que hacen otras personas, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias y muchísima suerte en todos los proyectos que emprendáis, ¿no? De normal, algunos aquí no tenemos muchos, ¿eh? Mucho, ¿eh? Mejor.
Y eso que no le han hecho aguantar algún chiste de los míos, Sori, o que se suscriba a alguien. Sí, es verdad, porque aquí tenemos una cosa en Twitch que pueden canjear por un chiste de Riera y los chistes de Riera digamos que no son los más buenos posibles. Son los mejores. De lo malos que son los mejores. A ver si gana el Villarreal y a ver si remonta el Granada en el Teatro de los Sueños, que sería una maravilla. Muchas gracias, Óscar. Ojalá. Un abrazo. Ojalá que así sea.